Solamente unos segundos más. Muchas gracias. Feliz sábado nuevamente. Vamos a tener una palabra de oración siguiendo la guía del Espíritu Santo en nuestro estudio. Amante Dios y Padre, gracias otra vez por este hermoso sábado. Gracias por su santa palabra. Gracias, Dios, por su Espíritu Santo. Le pedimos ahora, Señor, que su verdad salga con poder, que sea de bendición y vida para muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a volver a lo que fue nuestra lectura bíblica, Génesis capítulo 2, y quiero, perdónenme que sea tan obvio, llamar la atención al hecho que estamos leyendo Génesis 2. Lo que quiero decir con esto es que no ha entrado el pecado a nuestro planeta. Dios está hablando en nuestros primeros padres en las condiciones ideales que salieron de sus manos, en el mundo como salió de sus manos antes que entrase el mal a la tierra. Notemos también, por favor, que estamos leyendo el versículo 15. Lo que quiero decir con esto es que las instrucciones que Dios les da aquí preceden las instrucciones nada más que Dios les dice a ellos. No hay nada previo a lo que Dios les está diciendo aquí en el versículo 15. Así que eso nos debe de dar una idea clara de la importancia jerárquica que este pasaje tiene en la Biblia, en el proyecto de Dios. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Hay mucho allí. A mí me interesan hoy dos palabras y son los dos verbos allí, labrar y guardar. Ese es mi tema hoy, labrar y guardar. Las palabras hebreas son abad y shamar. Así que Dios los puso para que abad y shamar, labrar y guardar. En una manera de verlo, podríamos decir, parece obvio a primera vista, que esto es como una declaración de misión y por lo tanto expresa de una manera práctica, hace operacional una visión que Dios tiene para la raza humana. Al hacer eso, a tomar esas acciones, colocarlos en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Estoy leyendo la Reina Valera del 60, para abad y shamar. Está expresando Dios una visión que Él tiene. Y de nuevo, recordemos que eso está ocurriendo antes de la caída. Una pregunta que le vamos a hacer al texto en un momento es ver si Dios cambió de propósito o de opinión en su visión, en el trabajo, en la misión que le pasa a la raza humana después de la entrada de la caída. Les adelanto que no. Dios
es perfecto en todos sus planes, no necesitan cambios. Ya lo hemos leído muchas veces en la Biblia. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En Él no hay sombra de cambio, ni mudanza. Así que, por lo tanto, podemos estar seguros que estos dos verbos se aplican a nosotros también. De hecho, Dios no ha cambiado de plan, de proyecto. Yo creo que vayamos ahora a Génesis capítulo 4 y vamos a tomar la historia en el versículo 2. En el versículo 1 me dice que dio a luz a Caín. Adán y Eva tuvieron este hijo al que llamaron Caín, su primero. En el versículo 2 me dice, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí encontramos los dos verbos otra vez. Así que encontramos que Abel y Caín fueron bien educados. A Adán y Eva les comunicaron el contenido de Génesis 2:15, porque los encontramos a ellos envueltos en estas actividades, que fue el diseño de Dios. El versículo 3 introduce, vamos a leer desde el 3 hasta el 5, introduce lo que yo voy a llamar aquí en mi tema el primer ciclo de eventos en esta historia. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante. Yo no creo que es mucha exageración decir que galones de tinta se han gastado tratando de entender qué es lo que pasó aquí. Es que hay un problema con la ofrenda que trae Caín, es que Jehová simplemente tiene favoritos, es que hay un problema en la actitud de los ofrendantes, y preguntas por el estilo. Vemos que hay una acción, dice que Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo. Así que esa lo contamos como la primera acción. Y entonces vemos que hay una reacción. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y entonces, como reacción a esa reacción de Dios, dice que Caín se ensañó en gran manera y le cayó su semblante. Así que encontramos una acción que lleva a una reacción de Dios, lo cual a su vez produce una reacción en Caín. Usualmente así es como vemos la historia. Yo les voy a sugerir hoy que el versículo 7 nos deja saber que la primera acción en realidad no ocurre en el versículo 3, 3 y 4. ¿no? La primera acción aquí no está en el traer la ofrenda. Que el traer la ofrenda es una reacción a algo que ocurre previo. El versículo 7 dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Esto sugiere que hay un problema previo.
con Caín. Caín no anda bien. Ese es el problema. No anda bien, Caín. Por eso a la ofrenda que trae, Dios no la mira. Es fascinante para mí ver que lo peor que Dios hace en toda esta historia es no mirar. Hay muchas cosas terribles que ocurren aquí, pero lo único que podríamos acusar a Dios es que no miró. Esa es la extensión de ofensa, si la podríamos llamar así, que Caín tomó. Fue que no miró. Eso es todo. Así que vemos que en el primer ciclo lo que ocurre es simplemente que hay un problema de fondo con Caín. No anda bien. Y esto se expresa, se manifiesta en la ofrenda que trae. Y eso es lo que causa que Dios no lo mire. Y entonces el texto me dice que Caín se enoja, se ensaña, se enoja en gran manera, se ensaña a una forma tal que se le nota en el rostro, en la expresión, en su lenguaje corporal. No solamente está rumiando en su mente una ofensa percibida, sino que se ve, se manifiesta, se expresa. Entonces comienza el segundo ciclo. Encontramos que Dios toma la iniciativa, comenzando en los versículos 6 y 7. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Yo quiero que notemos, en primer lugar, la actitud de Dios. Caín está ensañado, Caín está molesto, y Dios viene con una actitud amigable hacia Caín para preguntarle, ¿qué te pasa? Como un papá que viene a hablar con su hijo. Oye, te noto molesto. Oye, veo que no están bien las cosas. Se te nota en tu cara, se te nota en tu lenguaje corporal, en cómo estás, tus actitudes, se nota. Es obvio. ¿Qué pasa? Dime. Y entonces hace esta declaración. Si bien hicieres, le hace un diagnóstico, le ofrece un diagnóstico y le ofrece un tratamiento y un pronóstico. Esto es lo que hace alguien que viene con la intención de sanar. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él.
Hay muchas cosas interesantes acerca de este versículo en la Biblia. Se los voy a leer de la versión La Biblia de las Américas. Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Hay muchas cosas, como dije, interesantes en este versículo. Yo solamente quiero señalar esta hoy. Y es que la manera como Dios introduce el diagnóstico, el problema, el ingrediente pecado, gramaticalmente es interesante, porque el sujeto activo, esto es, a quien la acción verbal se aplica, es al pecado, no a una persona, no a Caín. Es como si Dios está personificando el pecado y le dice que el pecado tiene intenciones. La Biblia de las Américas se traduce como te codicia, te desea, tiene una intención contigo, tiene planes contra ti. Y entonces le da la característica de que está usando el elemento sorpresa. La idea es como una fiera que está agazapada, buscando la oportunidad de sorprenderte. Es como un depredador que está escondido detrás de la puerta, que te codicia, te desea, tiene planes contra ti. Está complotando contra ti, Caín, el pecado, y está complotando tu destrucción. Te quiere destruir. Te vengo a poner en sobreaviso en el peligro en que te encuentras. Notemos que Dios, en la perspectiva de Dios, Caín es una víctima del pecado. Obtiene una víctima potencial del pecado. Si te dejas atrapar, Caín, te va a ir mal. Que está escondido, que entre sus estrategias es que te sorprende, que se esconde, y que está trabajando para hacerte daño. Que el peligro que hay en la vida de Caín, que el que está trabajando con la intención de dañarle y destruirle no es Dios. Dios no tiene planes de destrucción con Caín, de hacerle daño a Caín. Dios no tiene planes de destrucción ni de hacerle daño a ninguno de los que están envueltos en esta historia. Es el pecado el que está operando y Dios viene y se lo avisa, se lo deja saber de antemano. Hay este complot contra ti, Caín. Quiero que lo sepas. Y te aviso que aquí está la clave para que lo resuelvas. Aquí te traigo el tratamiento también. Así que Dios, usando las armas de la persuasión y de la razón con Caín, está tratando de ver si logra que Caín entienda su posición y riesgo en el que se encuentra. Así que ahora Caín tiene la oportunidad de reflexionar en lo que Dios le ha dicho
y entonces decidir en qué curso de acción va a tomar. Cuando Dios vuelve a hablar con Caín, Caín es un hombre muy diferente ya, un hombre endurecido. Hay muchas maneras de traducir el versículo 8. Yo encontré esta. Dice, y Caín pensó en contra de su hermano. La palabra que se traduce en la Reina Valera 60, decir, es la palabra hebrea amar, o que se puede traducir como pensó en contra de. Y Caín pensó en contra de su hermano, y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. Yo quiero llamar la atención al hecho de que Abel no ha hablado, no encontramos una sola palabra de Abel. No hay diálogo registrado entre Jehová con Abel. Y entonces Dios viene ahora a hablar con Caín. Como acabo de decir, Caín ahora es un hombre endurecido. El pecado tiene ese efecto. Entenebrece, endurece la mente, el corazón, nos daña. Y Caín está contando con que como no hay ningún testigo humano, él va a escapar cualquier consecuencia. De nuevo, aquí encontramos la idea de la serpiente. El ataque contra la ley de la serpiente es que no hay nada malo, no hay ningún peligro en violar la ley, en este caso matando, excepto que Dios venga y te castigue. Tiene que intervenir arbitrariamente a alguien. Dios tiene que venir y castigarte. Es Dios el que te mata, es Dios el que te castiga. De lo contrario, tú te sales con la tuya. No hay ningún peligro en violar la ley. Esa idea fue el fundamento sobre el cual engañó a Adán y Eva. Querido, yo estoy aquí en esta mañana para decirte que ese es un engaño satánico. Dios no castiga, no te va a castigar nunca. El problema del pecado es que mata. La ley afirma la vida. La misma oferta se la hizo a Jesús. Tírate que no morirás. Tírate en la segunda tentación. Tírate de aquí arriba que no vas a morir. Tú puedes violar la ley y no vas a morir. Dios interviene. Le dijo a Eva, come del fruto que ciertamente no morirás. No es seguro, no es cosa certera que vas a morir si violas la ley. No es cosa certera, no es seguro que vas a morir. Es solo si Dios viene y te mata que eso ocurre. Así que Caín está pensando que existe tal cosa como salirse con la suya en violar la ley. No hay salirse con la suya por el hecho de que
la violación de la ley es muerte. El pecado es muerte. El pecado mata. El problema no es que Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Dios vio el asesinato y no lo impidió, no intervino. Dios viene, versículo 9, y dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Notamos enseguida en la respuesta que que aunque tiene un eco del encuentro de Dios con Adán y Eva en el jardín del Edén después que comieron del árbol, encontramos que Adán y Eva tenían una actitud defensiva, pasiva, echándose la culpa uno al otro. Encontramos que Caín es atrevido, mirando a la cara y a los ojos le dice: no sé. No sé. Es una mentira descarada. El hecho que Dios viene a donde Caín, que le dirige su pregunta a Caín, me dice que Dios entiende y cree que Caín es alguien que debe de saber. No solo porque él cometió el crimen, sino porque es su responsabilidad. Esa es la segunda parte de la respuesta de Caín. Cuando Caín dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí encontramos la otra pieza que nos faltaba, porque nos encontramos otra vez con el mismo verbo. Los mismos dos verbos que encontramos en Génesis 2:15, que son abad y shamar. Ahora Caín, que es un labrador, un abad de la tierra, dice que él no es un shamar de su hermano. Caín se ofende por la pregunta. Él piensa que es irrazonable, que es una expectativa irrazonable de Dios, que Caín tiene que guardar a su hermano, ministrar a las necesidades de su hermano, preservar recursos, tener alguna responsabilidad por el bienestar de su hermano. ¿Por qué me vienes a preguntar a mí? Eso no es asunto mío. Eso es una responsabilidad tuya. Si hay alguien que es responsable del prójimo o que debiera ser responsable del prójimo, no soy yo. Yo no soy responsable de mi prójimo. Yo no soy responsable de mi hermano. Si hay alguien que debiera hacerlo, debe de ser tú. Tú eres Dios, tú eres el soberano, tú eres el que estás encargado. Si te interesa tanto, si tú estás tan pendiente y preocupado por el bienestar de tu creación, ¿por qué no hiciste algo más para impedir que yo la destruyera? ¿Por qué no intervienes?
te corresponde a ti, ¿cómo se llama? Estar al pendiente de lo que, de mi hermano. Ese no es trabajo mío. En otras palabras, tú, Dios, debes ser, eres el guarda de mi hermano. Así que Caín, el labrador, el abad de la tierra, toma una perspectiva estrecha de su papel con respecto a a la humanidad y a la tierra. Por un lado, él quiere labrar la tierra, él quiere abad, le gustó ese. Le da una ocupación, un trabajo, pero él rechaza el guardar, el shamar. Rechaza la vocación de ministrar, preservar y proteger la creación. Él extraerá de la tierra riquezas, pero rehúsa aceptar responsabilidad por el bienestar de la tierra o el bienestar de otros. No soy el shamar, no soy el guarda de mi hermano, no soy el guarda de la creación. Me interesa por lo que puedo sacar de ella, pero no tengas expectativas de mí que yo la voy a cuidar, a proteger, a preservar o a ministrar a las necesidades. Mi prójimo es en realidad un recurso a quien yo puedo usar para explotar la tierra y sus recursos. Es un repudio de los lazos de interdependencia, de relaciones que forman la red sobre la cual Dios ha edificado su creación, el orden creado. Esta conversación nos da evidencias claras que los términos de la existencia humana no han cambiado desde antes de la caída y después de la caída. Si hubiesen cambiado, si Dios entiende que el paradigma de Caín de explotar sin guardar, sin responsabilidad con mi prójimo o a la tierra y el uso de los recursos de la creación, si Dios creyera que el pecado cambió en algo los términos de la existencia humana, este incidente nos deja saber claramente que Dios no piensa así, que nada ha cambiado. Y la evidencia está en que Dios viene donde Caín para que Caín diga, rinda un reporte acerca de su responsabilidad por su hermano. Falta alguien, la sangre de Abel clama a mí, déjame ir a hablar con el responsable del caso.
Querido, la sangre de tu prójimo, la necesidad de tu prójimo, clama, te anuncio, te digo que Dios dice que Él lo oye y que cuando esas necesidades y peticiones llegan a sus oídos, Él dice, ah, caramba, déjame ir y hablar con el responsable de esto. Y el responsable de esto es el prójimo de ese quien clama. La cuestión de la responsabilidad de ministrar, preservar y proteger y la negativa de Dios de asumir que pertenecen a él y no a Caín son centrales a esta historia. Dios está diciendo, no es a mí que me corresponde, es a ti. El mal que tomó lugar entre Caín y Abel no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de Caín. El imperativo de guardar, de shamar, que conecta con lazos de fraternidad, excluye la autonomía autocentrada contenida en la respuesta de Caín. No sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O para decirlo no en forma de preguntas, no sé, yo no soy el guarda de mi hermano. Si hay uno, serás tú. La cuestión de la responsabilidad humana. El hecho que Dios no interviene a favor de Abel levanta la pregunta de si Dios debería o debiera intervenir en favor de los que sufren a cualquier costo. Con Caín, Dios trató la persuasión y razonar con él, y fracasó. ¿Qué debería Dios hacer entonces? ¿Qué otras opciones le quedan? Si fracasó persuadiendo y razonando, ¿qué más debería hacer? Usar la coerción, restringirlo de alguna forma, como dicen ahora, un preemptive strike, un ataque preventivo. Ya sé que eso es lo que va a hacer. Déjame prevenir que haga ese mal. ¿Qué hago? Lo voy a estropear o aliciar de alguna manera, a deshabilitar para que no lo pueda matar. ¿Qué más puede hacer Dios? Es la pregunta que estoy haciendo. ¿Matar a Caín antes que él vaya y mate al otro? Mientras más meditamos en esta pregunta, encontramos que lo que la narrativa del texto nos muestra es que el destino del prójimo, el destino de Abel, el hermano específico en este caso, el destino de nuestros prójimos
está en nuestras manos. Dios no restringe por la fuerza, ni de ninguna forma, a Caín ni a nadie. Y una vez que Caín ha tomado su decisión, la decisión de Caín es la que va. Eso es lo que va a pasar. El día del asesinato, Dios permanece callado, aunque ya le ha advertido de antemano a Caín del terrible peligro que lo acecha. En la distribución de responsabilidades divinas y humanas, Dios no es el guarda del hermano de Caín. Ese es el mensaje de la historia. La idea de que Dios debería intervenir por la fuerza, usar el poder de su posición en favor de Abel y de los millones de otros que han sido torturados y asesinados a través de los siglos por razones políticas, ideológicas, religiosas, etcétera, no es la moraleja de esta historia. Dios describe a Caín entonces los resultados y consecuencias del nuevo paradigma que Caín ha inaugurado. Dios viene entonces y le dice a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, escuchemos: maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y entonces Caín responde a Jehová. En el paradigma de Dios, ya leímos Génesis 2:15, están los dos, Abad y Shamar, labrar y guardar, cultivar y proteger, ser mayordomo de. En el paradigma de Caín está Abad, explotar sin proteger, sin Shamar. La explotación egoísta de la tierra y sus recursos, usando métodos violentos. Eso es lo que Dios le está diciendo, que la sangre de tu hermano se la tragó la tierra. La explotación egoísta de la tierra y sus recursos, usando métodos violentos, rechazando todo shamar, cuidado, protección o preservación de la tierra y de sus habitantes. Le dice Dios a Caín, le roba la fuerza a la tierra. Va a tener el efecto de alienarte a ti mismo de ella. Y alienarte a ti mismo de ti mismo. Y se va a convertir ha llegado a ser una maldición para ti, Caín. Yo les pregunto hoy, ¿esto que acabo de decirles no describe la situación de la tierra hoy? Maldito eres de la tierra, se te volvió una maldición. Cuando tú ves la tierra, y a tu prójimo como alguien o algo a que explotar para fines egoístas, sin aceptar ninguna responsabilidad como guarda de mi hermano o guarda de esos recursos. Cuando labres la tierra,
no te volverá a dar su fuerza, le dice Dios. Errante y extranjero serás en la tierra. La gente hoy se anda sorprendida, adolorida, alienados de sus prójimos y del mundo natural y de la creación, en un planeta que se está precipitando a una catástrofe ecológica. Aquí en esta historia está el paradigma de Caín, el pecado que estaba agazapado detrás y que tenía planes con él, tuvo éxito. Interesantemente, la liberación, el enemigo siempre, el pecado siempre presenta violentar la ley de Dios como una liberación. La liberación que buscaba Caín al desembarazarse de la opresiva responsabilidad que Dios le impuso de guardar, de llamar a su hermano, de ser el guarda de su hermano, termina enredándolo a él mismo como un lazo en sus efectos alienantes. Ahora Caín, en su paradigma del cual él ha sido el partero, descubre que al remover toda protección sobre su hermano, también la ha removido de todos los otros sobre sí mismo. Se convierte a sí mismo entonces en la víctima de una nueva realidad autoinfligida. Grande es mi castigo para ser soportado, versículo 13. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Notemos, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Interesantemente, Dios le ofrece a Caín la misma protección que le brindó a Abel. Caín no encuentra consuelo en esta protección porque él sabe qué tan inefectiva fue en su caso. Todo lo que Dios le puede ofrecer a Caín es lo mismo. Voy a tratar de ver si otros respetan lo que yo diga, que no te maten. Caín no puede encontrar paz y consuelo en esa garantía porque él sabe lo fácil que fue para él desobedecerla. Ese es el dilema de la raza humana hoy. Ese es la encrucijada del pecado. Yo quiero terminar mi mensaje leyendo este pasaje. Aparece en Lucas capítulo 11, verso 49 al 51. Porque Jesús aquí hace una declaración fascinante. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Notemos que dice, les enviaré profetas y apóstoles. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. El énfasis de la palabra de lo que se demanda allí es revelación, es revelatorio. Lo que yo quiero llamar la atención aquí en este pasaje
es que incluye a Abel entre los profetas. Y que Jesús está refiriéndose a los planes que ellos tienen de violencia contra él, contra Jesús. Y lo está conectando en una línea directa contra toda violencia que ha ocurrido desde Abel. Abel profeta, Abel entre los profetas. Si Abel no habla, pero sí habla. El libro de Hebreos nos dice que muerto aún habla por él, por ella. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la profecía de esta historia? El mensaje para ti y para mí es que no vayamos donde Dios con reclamos que corresponden a tu esfera de responsabilidad. Que desde antes de la entrada del pecado a la tierra y confirmado en esta historia después de la entrada del pecado, Dios determinó que el guarda de tu hermano eres tú. Y que no importa lo que tú escuches, no importa lo que la cultura enseñe, no importa que se quiera convertir el egoísmo en virtud, que la explotación de tu prójimo y de la tierra se considere como astuto desde el punto de vista de negocios. Ese es el paradigma de Caín y tienes que identificarlo como tal, como el pecado que está agazapado detrás de la puerta, que después que el pecado victimizó a Caín, solo hasta entonces Caín victimizó a Abel. Que tú puedes ser parte de la solución, que tenemos que tomar con seriedad la injunción de Dios, la ley que nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo, que tenemos que romper esa cadena de maldición que el egoísmo y el paradigma de Caín ha traído sobre la tierra, sobre la creación, sobre mí, sobre ti y sobre nuestro prójimo. Que tenemos que redescubrir, reapropiar el proyecto de Dios en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas. Que recordemos que Dios espera, anticipa, decidió que la responsabilidad de mi prójimo y de la creación es en tus manos y en las mías que está. No vayamos a Dios con reclamos de que intervenga asumiendo responsabilidades que no le pertenecen a Él, que nos delegó. Que no participemos del paradigma de Caín. Que si no sentimos amor por nuestro hermano, oremos a Dios pidiéndolo. Hace unos años que yo oré pidiéndole a Dios esto para mí. Dios es fiel y lo da. Este principio es revolucionario. Ahí voy ya, papá. Este es el poder que tiene el Evangelio y la verdad de Dios para salvación. Es tiempo que la iglesia lo haga. Amante Dios y Padre, gracias, Señor. Gracias por su amor. Señor, gracias
por el poder del amor. Gracias, Dios, por lo poderoso que es este principio para salvación, para restauración y para sanidad. Señor Dios, gracias porque nos ha hecho socios, participantes, activos, inteligentes en este proyecto de salvación y de sanidad. Señor Dios, denos la mente de Cristo, denos amor por sus hijos, que abandonemos nuestra complicidad en el proyecto de explotación egoísta de nuestro prójimo y de su creación, y que a cambio seamos agentes de bendición, que seamos reflectores de su gloria, de su carácter, y que la luz y la belleza de su carácter de amor llene a este planeta sumido en oscuridad y tinieblas. Bendiga de manera especial su iglesia de la mansión, sus proyectos que ayuda a la comunidad. Dios bueno, que esto sea una explosión, un detonante grande que redunde en la bendición y la salvación de muchos y el avance de su reino. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gracias.